Vamos a hablar con la médica infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano, que está con nosotros y ya la recibimos. Gabriela, ¿qué tal? Buen mediodía. Pablo Vicente te saluda con Belén Martínez y Gabriel Pulivirenti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por llamar, Gracias a vos por atendernos, Gabriela. Bueno, ¿estás de acuerdo con este nuevo término de oxigenar la cuarentena? Primero, que podría llegar a ser ese el próximo anuncio. ¿Te parece que estamos en condiciones de ir flexibilizando de a poco? Bueno, yo creo que lo que se dio como un fenómeno particular al haber entrado en cuarentena sin una real circulación masiva del virus, fue justamente que haya una disparidad muy grande según los distritos que vayamos viendo, ¿no es cierto? O sea, hay provincias donde directamente no ha circulado, hay otras localidades donde hace semanas que no está circulando. Entonces, bueno, parecería que para esos lugares, y sin enloquecerse, ¿no?, como está pasando ahora con el caso de Necochea, Claro. ¿no es cierto?, sí se podría tal vez flexibilizar y seguir avanzando, ¿no? Pero ahí está la cuestión de lo que nos enseña las prácticas cuando no se, digamos, acata la idea de que la cuarentena y el aislamiento social es justamente para protegernos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí está claro que sí se puede, pero en los lugares donde está circulando el virus o donde se han vuelto a producir brotes, como este caso de Necochea, bueno, evidentemente ahí no podemos seguir avanzando, y por el contrario, yo diría que tendríamos que ir para atrás, porque recordemos que acá lo que estamos tratando de hacer es evitar que se descontrolen los contagios y que entonces la curva tenga una forma de pico donde se multiplican, digamos, exponencialmente, ¿no? Miremos cómo pasa en el resto del mundo, donde para llegar al primer millón de casos estuvimos como 2 meses o 3 meses, y para llegar al segundo millón se tardó 15 días, y para el tercer millón una semana, y ahora prácticamente cada 2 o 3 días subimos de a millones. Entonces, eso es lo que intentamos justamente evitar, ¿no? Bien. Claro. Gabriela, justo sobre esta curva y el pico de infectados te quería consultar. ¿En Argentina ya estamos en ese pico o se prevé que realmente va a haber muchos más contagios para el mes de junio, para finalizar este mes? Mirá, el tema del pico es, digamos, la idea es que si vos largaras en este momento la cuarentena cuando tenés tantos lugares donde se está todavía, digamos, encontrando nuevos casos, bueno, los barrios de emergencia, los asentamientos, nos van a proveer de un montón de casos, porque eso no hubo un real control de la situación en estos 3 meses. Entonces, fíjense que nosotros ahí testeamos y de cada 10 nos dan 8 positivos. Claro. Entonces, ahí es donde estamos con miedo, porque obviamente la gente vive en la villa, pero trabaja en los lugares, o sea, hay interrelación, digamos, con los demás sectores que lindan, ¿no? Las ciudades que lindan con los asentamientos. Obviamente hay un intercambio, y a su vez estas conductas de las que estamos hablando, ¿no?, que no tienen que ver con la villa, el tema de Necochea, por ejemplo. Claro. Sí, bueno, esas son decisiones personales, ¿no? El tema de Necochea. Claro, pero fíjate la repercusión que han tenido. Totalmente. Porque entonces, ¿cómo haces vos? O sea, ¿cómo haces para que esas decisiones que se toman? Porque claro, o sea, también hay una gran presión, hay otra vez un relato, ¿no?, que se empieza a mezclar la política con algo que tiene que ver con la biología. Claro. Y entonces lo que no se quiere entender es que acá no tiene que ver la política, acá tiene que ver la biología, y se te están tomando decisiones que tienen que ver con un comportamiento real. No, acá no hay una imaginación. Lógicamente que las consecuencias, cuando se pagan, ¿vos qué vas a hacer? No vas a dejar de atender a una persona que se comportó de esa forma, la tenés que atender desde ya, pero esto va a demandar justamente ese miedo. Entonces, lo que uno piensa es que ese pico, digamos, cuando yo dejara la cuarentena, si la dejo
sin haber controlado realmente la circulación de virus, entre los 10 y 15 días yo voy a empezar a ver que se empieza a disparar los casos. Y eso no es la semana que viene o la que otra, va a ser, por eso viste cuando, yo entiendo que a veces los periodistas dicen, pero escúcheme, arrancamos en marzo diciendo que en abril era el pico, no. El pico va a venir cuando hacemos la cuarentena, ¿se entiende? Claro. Ahora, el pico no es que va a subir y va a bajar, va a subir hasta 42 millones, ¿se entiende? O sea, sí. Si yo no hago control, lo vamos a infectar todos. Sí. Ahora, bueno, el asunto es que si además de eso nos infectamos todos juntos, y de todos juntos el 20% van a estar gravemente enfermos y un 5% va a morir, bueno, entonces ahí estamos hablando de 3 millones de personas, 10 millones de personas, ¿se entiende? Totalmente. Gabriela, como infectóloga, ¿qué tiene para responderle a incluso colegas nuestros, periodistas u opinólogos, que dicen que los que están al mando del país en estos momentos no son las autoridades, como por ejemplo el presidente de la Nación, sino los médicos, los infectólogos o las autoridades sanitarias? Bueno, a ver, yo creo que si estuviéramos en manos de infectólogos, te puedo asegurar que estarían todos adentro de casa desde el día 1 y lavándose las manos permanentemente. No, de ninguna forma. O sea, obviamente que el presidente ha hecho muy bien en priorizar la salud, ¿no es cierto?, por sobre todo lo demás, que tampoco es, fíjense, vamos claramente a lo que pasa en el resto del mundo. O sea, nosotros ya tenemos el diario del lunes en la mano, viendo cómo han flexibilizado o no han hecho la cuarentena y su economía, digamos, igual está cayendo, y además con el dolor de las muertes, ¿no es cierto? Entonces, los infectólogos podemos dar ideas que, digamos, basados en la experiencia, que es lo único con lo que contamos, porque acá no hay matemática, acá hay comportamientos. Entonces, se le puede llevar una sugerencia, digamos, de cuáles serían las posibles estrategias, pero sin duda es el presidente de la Nación el quien decide a qué cosa darle, digamos, curso y a qué cosa no, obviamente basado, me imagino yo, en su visión, que tiene que ser mucho más totalizadora, ¿no es cierto? Claro. Porque seguramente la visión de los especialistas es parcial, ¿no es cierto? Y ya decía yo, se aplican a un modelo ideal, digamos... y es difícil plasmarlo a la realidad con el día a día de la gente. Claro, o sea, fíjense como nosotros cuando arrancamos, esto venía en avión, y en ese modelo ideal, si yo contenía a la gente que venía de afuera, iba a estar todo bien. Ahora, ese modelo no contempla que la doctora llega y hace una mateada con todo el barrio y que el otro se va... Ese sentido común del cual hacíamos referencia recién, lo que pasó con el baby shower. Claro, o sea, vos eso como... O sea, obviamente que es como vos decís cuando vos venís andando con un auto y una persona va a cruzar y ve que vos venís rápido y no vas a frenar, claro, y cruza igual. ¿Me entendés? Clarísimo. O sea, en realidad vos contás con que esa persona cuando te ve venir no va a cruzar, ¿viste? Totalmente. Entonces vos contás con que la gente no va a cruzar ese paredón porque está viendo... Además, recordemos que lo primero que nos llegó a nosotros de todo esto fue la tragedia. Sí, y todos los datos que ya tenemos de todo lo que sucedió en otras partes del mundo. Doctora, claro, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, les recuerdo que yo hoy a la noche, a las 22 horas, tengo un hermoso programa en Radiográfica que se llama Por las Dudas Escuchar, transmitido de persona a persona, donde hablamos de estos temas, otros temas de salud, pero también nos divertimos y nos entretenemos porque también para eso está, digamos, la comunicación y, digamos, poder sobrellevar todo esto que nos pasa. Muy bien, ya está hecha la invitación y en ese caso que sí se transmita de persona a persona y lo puedan disfrutar todos. Un abrazo, Gabriela, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gabriela Piovano es médica infectóloga del Hospital Muñiz. Estuvo con nosotros para llevarnos un poco más de claridad y para ver qué es lo que va a pasar en el próximo anuncio de extensión de cuarentena. En este caso sería oxigenada.